¿Qué rollo plebada? ¿Cómo están? Es bien sabido que México es uno de los países donde la corrupción está arraigada a la sociedad, desde policías con tenis parándote en carretera, hasta políticos involucrados en el tráfico de sustancias ilícitas. Es por eso que el día de hoy les traigo un iceberg sobre algunos de los casos más emblemáticos de corrupción en este bello y corrompido país. Supongo ya saben cómo es esto de los icebergs, pero como suelo suponer puras estupideces, lo explicaré por cualquier cosa. Un iceberg es un hielote al cual solo se le ve la punta, pero sumergido en las profundidades hay más hielo, así que en los primeros niveles veremos casos más tranquilos y conforme vayamos bajando la vaina esta se pondrá turbia, así que ya me callo el hocico y comencemos con el iceberg nivel 1. Empecemos este iceberg con el caso de Alfredo del Mazo. El caso de Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, ha estado marcado por acusaciones de corrupción y manejo opaco de recursos públicos. Durante su mandato, desde 2017 hasta 2023, se destaparon diversas irregularidades en la asignación de contratos y obras, especialmente en sectores como salud y infraestructura. Uno de los puntos más críticos fue la denuncia de que empresas ligadas a su administración recibieron contratos millonarios sin una licitación clara, lo que generó protestas ciudadanas y una creciente desconfianza en su gobierno. A medida que las investigaciones avanzaban, se revelaron documentos que indicaban transferencias a cuentas offshore y vínculos con empresas fantasma. El escándalo culminó con la intervención de la Fiscalía, que inició investigaciones formales. La presión pública aumentó, y muchas voces pedían rendición de cuentas y justicia. Aunque Del Mazo intentó desmentir las acusaciones, el daño a su imagen y credibilidad fue considerable. El caso refleja un problema estructural en la política mexicana, donde la corrupción sigue siendo un tema crítico y donde la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía se ha vuelto más fuerte que nunca. Caso Alfonso Romo. Alfonso Romo, empresario y político mexicano, fue el jefe de la oficina de la presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su carrera se destacó por su papel en la promoción de inversiones y su visión empresarial, pero su gestión también enfrentó críticas y controversias. Romo fue nombrado en 2018 y se esperaba que impulsara el desarrollo económico del país. Sin embargo, su estilo de trabajo y sus vínculos con el sector empresarial generaron descontento en algunos sectores de la izquierda. Muchos lo veían como un símbolo del acercamiento del gobierno a intereses empresariales, lo que contradijo algunas de las promesas de la administración sobre la reducción de la desigualdad. A lo largo de su mandato, surgieron cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos y la asignación de contratos. A pesar de sus esfuerzos por atraer inversiones, algunos proyectos se vieron afectados por la incertidumbre política y económica, lo que llevó a un clima de desconfianza entre los inversores. En 2021, Romo dejó su cargo y se enfocó nuevamente en sus actividades empresariales. Su salida marcó un punto de inflexión en la política económica del país, con la administración de López Obrador intentando equilibrar las demandas de los empresarios y su base más crítica. El legado de Romo se centra en la compleja relación entre el gobierno y el sector privado, así como en los retos que enfrenta México en su búsqueda de crecimiento y desarrollo sostenible. Caso Armando Guadiana. Armando Guadiana es un político y empresario mexicano, conocido por su papel en el ámbito político de Coahuila y su vinculación con el sector energético. Ha sido senador y es un destacado miembro de Morena. Su carrera ha estado marcada por diversas controversias y acusaciones. Uno de los episodios más significativos en la carrera de Guadiana fue su participación en el sector minero. Ha enfrentado críticas por sus negocios en la minería, particularmente en relación con la explotación de recursos naturales y las prácticas laborales en sus empresas. Estas actividades generaron preocupaciones sobre el impacto ambiental y las condiciones de trabajo de los empleados. En 2021, Guadiana se postuló para la gubernatura de Coahuila. Durante su campaña, se centró en la transformación del Estado y en la promoción de la inversión, pero también tuvo que lidiar con las acusaciones de corrupción y de posibles conflictos de interés debido a su trayectoria empresarial. Además, Guadiana ha sido objeto de investigaciones relacionadas con su riqueza y el origen de sus recursos. Las denuncias han incluido la falta de transparencia en la gestión de sus negocios y el manejo de contratos públicos. A pesar de las controversias, Guadiana ha mantenido una base de apoyo, especialmente entre aquellos que ven en él una figura que representa un cambio en la política tradicional de Coahuila. Su trayectoria resalta la compleja intersección entre la política y los intereses empresariales en México, así como los retos que enfrentan los políticos en un contexto de creciente exigencia por la transparencia y la rendición de cuentas.
Caso César Duarte. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, ha sido uno de los casos más emblemáticos de corrupción en México. Gobernó de 2010 a 2016 y, durante su mandato, se le acusó de desviar recursos públicos por cientos de millones de pesos. Las irregularidades comenzaron a salir a la luz tras su salida del cargo. Duarte fue señalado por malversación de fondos, lavado de dinero y abuso de poder. Se descubrió que había utilizado recursos del Estado para financiar campañas políticas y beneficiar a empresas ligadas a su administración. En 2017, el gobierno de Chihuahua presentó una denuncia formal en su contra, lo que llevó a la Fiscalía General de la República a investigar. Las acusaciones incluyeron la compra irregular de propiedades, así como el uso indebido de fondos públicos en obras que nunca se realizaron. Duarte huyó del país y fue arrestado en 2017 en Estados Unidos, donde fue extraditado a México en 2020. Su juicio ha sido un proceso largo y complejo, con múltiples denuncias y declaraciones de testigos que han revelado una red de corrupción. El caso de César Duarte no solo ha expuesto la corrupción en el gobierno de Chihuahua, sino que también ha reflejado un problema más amplio en la política mexicana, generando demandas de justicia y de un sistema más transparente. Su situación se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en el país. Caso Carlos Ahumada. Carlos Ahumada es un empresario argentino que se convirtió en una figura controvertida en México debido a su vinculación con varios escándalos de corrupción, especialmente en relación con políticos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en los años 2000. Ahumada ganó notoriedad en 2004 cuando se filtraron vídeos en los que se mostraba entregando sobornos a funcionarios, incluyendo al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y otros miembros del PRD. Estos vídeos causaron un gran revuelo mediático y político, revelando una red de corrupción que implicaba a varios políticos y funcionarios en la capital mexicana. El escándalo provocó la caída de varios funcionarios del PRD y llevó a investigaciones sobre el manejo de recursos públicos. Ahumada fue arrestado en 2005 y enfrentó múltiples cargos por fraude y corrupción. Su caso se volvió emblemático en la lucha contra la corrupción en México y mostró las complicaciones del vínculo entre empresarios y políticos. Después de pasar tiempo en prisión y ser liberado, Ahumada se ha mantenido en el ojo público, haciendo declaraciones sobre su experiencia y los vínculos corruptos en la política mexicana. Su historia refleja la compleja dinámica de la corrupción en el país y cómo los intereses empresariales pueden influir en la política. Caso Carlos Treviño. Carlos Treviño fue director de Petróleos Mexicanos, Pemex, entre 2017 y 2018, y su gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción y conflictos de interés. Treviño asumió el cargo en un contexto de crisis en la industria petrolera mexicana, donde se buscaba atraer inversiones y mejorar la eficiencia de la empresa estatal. Durante su administración, se le acusó de irregularidades en la asignación de contratos y de favorecer a empresas vinculadas a su círculo cercano. Las críticas se intensificaron por la falta de transparencia en el manejo de recursos y por las pérdidas financieras que enfrentó Pemex bajo su liderazgo. En 2019, Treviño fue objeto de investigaciones relacionadas con el manejo de contratos, lo que llevó a un debate sobre la rendición de cuentas en la empresa. Su caso se inscribe en un contexto más amplio de corrupción en Pemex, que ha sido un tema recurrente en la política mexicana. La gestión de Treviño y las acusaciones en su contra reflejan los retos persistentes de la corrupción en las instituciones públicas de México y la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la administración de recursos públicos. Su historia también subraya la complicada relación entre el gobierno y el sector energético en el país. Caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, se vio envuelto en un escándalo de corrupción y abuso de poder que sacudió al partido en 2014. Fue acusado de dirigir una red de prostitución dentro de su oficina, donde se presuntamente contrataban a mujeres con la condición de ofrecer servicios sexuales a cambio de empleo. Las acusaciones surgieron tras una investigación periodística que reveló testimonios de excolaboradoras y el uso de recursos públicos para financiar esta actividad. Gutiérrez fue denunciado por mal uso de fondos del partido y por crear un ambiente laboral de acoso. A pesar de las evidencias y los testimonios, el caso fue inicialmente desestimado por las autoridades, lo que generó críticas sobre la impunidad en el sistema político mexicano. Sin embargo, la presión pública llevó a la Fiscalía a reabrir la investigación. En 2018, Gutiérrez fue arrestado y enfrentó múltiples cargos, aunque posteriormente fue liberado bajo fianza.
Su caso representa no solo la corrupción en el ámbito político, sino también el problema de la violencia de género y el abuso en el lugar de trabajo en México. El escándalo de Cuauhtémoc Gutiérrez ha dejado una marca en la percepción del PRI y ha resaltado la necesidad de reformas para combatir la corrupción y proteger los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Caso Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, es una figura central en uno de los casos de corrupción más notorios en México, vinculado al escándalo de Odebrecht. Durante su gestión, que comenzó en 2012, se le acusó de recibir sobornos a cambio de contratos millonarios para la constructora brasileña Odebrecht, involucrando a altos funcionarios y políticos. Las acusaciones en su contra comenzaron a surgir en 2017, cuando se reveló que Lozoya había recibido sobornos que superaban los $10 millones. El escándalo se amplió cuando se descubrió que Odebrecht había pagado a varios actores políticos en México para asegurar contratos y favorecer sus proyectos. En 2020, Lozoya fue arrestado en España y extraditado a México, donde enfrentó múltiples cargos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa. Al llegar, hizo declaraciones que implicaban a otros políticos, incluyendo a expresidentes, en el esquema de corrupción. Su caso ha generado un intenso debate sobre la impunidad en el país y la necesidad de una mayor rendición de cuentas. Lozoya ha sido visto como un símbolo de la corrupción arraigada en las instituciones mexicanas y ha puesto de relieve los desafíos en la lucha contra la corrupción en el sistema político. A lo largo de su proceso judicial, ha buscado acuerdos con las autoridades a cambio de testificar sobre otros involucrados, lo que ha mantenido el caso en el ojo público y ha dejado abiertas las preguntas sobre la justicia y la transparencia en México. Caso Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha estado en el centro de varias controversias y acusaciones desde que asumió el cargo en 2018. Aunque su administración se ha centrado en temas como la seguridad, el desarrollo económico y la transparencia, también ha enfrentado críticas y escándalos. Una de las principales controversias que lo rodea es la gestión de la seguridad en el estado. Jalisco ha experimentado un aumento en la violencia y el crimen organizado, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de sus políticas. Alfaro ha sido criticado por su enfoque, con algunos argumentando que no ha hecho lo suficiente para abordar el problema. Además, su administración ha enfrentado acusaciones de opacidad en la gestión de recursos públicos, así como por la supuesta falta de rendición de cuentas en la asignación de contratos. Durante la pandemia de COVID-19, su manejo de la crisis también generó críticas, especialmente en relación con la comunicación de las medidas sanitarias y la inversión en el sector salud. Alfaro ha defendido su gestión, argumentando que ha realizado esfuerzos significativos para modernizar Jalisco y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, los escándalos y las críticas han dejado huella en su reputación, generando un debate sobre la eficacia de su gobierno y los retos que enfrenta en la lucha contra la corrupción y la violencia en el Estado. Su caso refleja la compleja dinámica de la política en México, donde las expectativas de los ciudadanos a menudo chocan con las realidades del gobierno. Caso Guillermo Padres. Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, se convirtió en una figura emblemática del escándalo de corrupción en México. Gobernó de 2009 a 2015 y, durante su mandato, enfrentó acusaciones de malversación de fondos, lavado de dinero y abuso de poder. El caso de Padres se desató cuando se denunciaron irregularidades en la administración pública, incluyendo el desvío de recursos destinados a programas sociales y obras públicas. Se le acusó de haber utilizado empresas fantasma para desviar recursos y detener propiedades que no podía justificar con su salario como gobernador. En 2016, después de dejar el cargo, las autoridades comenzaron a investigar sus actividades y se emitieron órdenes de aprehensión en su contra. Padres huyó del país y fue arrestado en 2017 en los Estados Unidos. En 2019, fue extraditado a México para enfrentar cargos relacionados con corrupción. Durante su juicio, se revelaron múltiples testimonios y documentos que apuntaban a un esquema sistemático de corrupción durante su gestión. El escándalo de Guillermo Padres no solo sacudió la política de Sonora, sino que también subrayó la problemática de la impunidad en el sistema político mexicano. Su caso ha sido visto como un símbolo de la lucha contra la corrupción en el país, destacando la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos públicos. La historia de Padres sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrenta México en su camino hacia un gobierno más limpio y responsable.
Ahora pasemos al nivel 2. Caso Humberto Moreira. Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción y mal manejo de recursos públicos que ha impactado a la política mexicana. Moreira gobernó Coahuila de 2005 a 2011 y fue reconocido por implementar proyectos de infraestructura y desarrollo. Sin embargo, su administración también fue criticada por un aumento significativo en la deuda pública del Estado, que se duplicó durante su mandato. Al salir del gobierno, se reveló que Coahuila tenía una deuda que superaba los 36,000 millones de pesos, lo que generó denuncias de malversación de fondos y falta de transparencia en el manejo financiero. En 2014, Moreira fue acusado de haber utilizado recursos públicos para financiar campañas políticas y de haber desviado dinero destinado a obras y servicios para beneficio personal y de su familia. Además, su nombre fue vinculado a casos de corrupción más amplios, incluyendo relaciones con el crimen organizado. En 2016, fue detenido en España por la Interpol, acusado de lavado de dinero y corrupción, aunque fue liberado posteriormente. Regresó a México, donde enfrentó múltiples investigaciones y juicios relacionados con sus actividades durante y después de su mandato. El caso de Humberto Moreira no solo expone la corrupción en su administración, sino que también resalta los problemas de impunidad y falta de rendición de cuentas en la política mexicana. Su historia sigue siendo un símbolo de la lucha contra la corrupción en el país y de la necesidad de reformas profundas en el sistema político y financiero. Caso Javier Duarte. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es uno de los casos más notorios de corrupción en la política mexicana. Gobernó de 2010 a 2016 y, durante su mandato, se le acusó de desvío de recursos públicos, lavado de dinero y abuso de poder. Las irregularidades comenzaron a salir a la luz a medida que su administración enfrentaba crisis en áreas como la seguridad, la salud y la educación. Se descubrió que Duarte había utilizado recursos estatales para financiar campañas políticas y beneficiar a empresas vinculadas a su círculo cercano. La deuda pública de Veracruz creció de manera alarmante, alcanzando niveles insostenibles, mientras que los servicios básicos y la infraestructura del Estado se deterioraban. En 2016, Duarte solicitó licencia para separarse del cargo en medio de crecientes denuncias y protestas. Posteriormente, fue acusado de malversación de más de 35,000 millones de pesos. Huyó del país y fue arrestado en Guatemala en 2017. Tras su extradición a México, enfrentó múltiples cargos relacionados con corrupción. El juicio de Javier Duarte ha sido un proceso largo y complicado, marcado por declaraciones de testigos y la revelación de una red de complicidad entre funcionarios y empresarios. Su caso ha sido emblemático en la lucha contra la corrupción en México y ha puesto de relieve la necesidad de reformas profundas en el sistema político y administrativo del país. El escándalo de Duarte ha dejado una marca duradera en la percepción pública de la política en Veracruz y en México, subrayando la urgencia de combatir la impunidad y promover la rendición de cuentas en el gobierno. Caso Kearney. El caso Kearney y su relación con México se centra en el escándalo de corrupción que involucró a la firma consultora Kearney, que prestó servicios a diversas entidades gubernamentales en el país. Este caso emergió en el contexto de una serie de investigaciones sobre corrupción en México, que expusieron prácticas poco éticas en la asignación de contratos y en la relación entre empresas privadas y funcionarios públicos. En particular, se reveló que Kearney había sido parte de un esquema donde se otorgaban contratos de forma irregular, lo que generó dudas sobre la transparencia en la gestión pública. La firma fue acusada de facilitar la corrupción al participar en la creación de proyectos que favorecían a ciertos grupos en lugar de priorizar el interés público. Las investigaciones llevaron a una mayor presión por parte de la ciudadanía y organizaciones civiles para exigir rendición de cuentas y sanciones a quienes estuvieran involucrados en prácticas corruptas. El caso Kearney se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción en México, resaltando la necesidad de reformas en la contratación pública y en la relación entre el sector privado y el gobierno. Este escándalo subrayó la importancia de la transparencia y la ética en la administración pública, generando un debate sobre cómo mejorar la supervisión y el control de los recursos del Estado para evitar futuros casos de corrupción. La estafa del siglo. La estafa del siglo se refiere a un esquema de corrupción y desvío de fondos que tuvo lugar en México, involucrando a la constructora Odebrecht y varios funcionarios públicos de alto nivel.
Este escándalo se desató a partir de 2016, cuando se reveló que Odebrecht había pagado sobornos a políticos y funcionarios en múltiples países de América Latina, incluido México, para obtener contratos de obras públicas. En México, se descubrió que la empresa había sobornado a varios actores políticos, entre ellos a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex. Se estima que Odebrecht pagó alrededor de $10 millones en sobornos a cambio de contratos millonarios, especialmente en el sector energético y de infraestructura. El caso llamó la atención no solo por la magnitud de los sobornos, sino también por la implicación de altos funcionarios, lo que provocó indignación pública y exigencias de justicia. Las investigaciones revelaron una red de complicidad entre empresas y gobiernos, exponiendo un sistema de corrupción arraigado en las instituciones. Las consecuencias fueron severas. Varias investigaciones se iniciaron, y algunos políticos enfrentaron juicios. Sin embargo, el proceso ha sido lento y ha evidenciado problemas de impunidad en el sistema judicial mexicano. La estafa del siglo se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en México y ha impulsado un debate más amplio sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. La estafa maestra es un escándalo de corrupción en México que se destapó en 2017, revelando un esquema de desvío de recursos públicos a través de universidades y empresas fantasma. La investigación inicial fue realizada por el medio de comunicación Animal Político y se centró en el uso irregular de fondos asignados a programas sociales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. El esquema operaba de la siguiente manera. Las universidades firmaban contratos con la Sedesol para ejecutar proyectos sociales, pero luego subcontrataban a empresas que no cumplían con los trabajos o que eran ficticias. Esto permitía el desvío de grandes sumas de dinero a cuentas privadas, creando un círculo de corrupción que involucraba a funcionarios, académicos y empresarios. Se estima que alrededor de 7.000 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2016. Entre los implicados se mencionó a varios exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo a Rosario Robles, entonces secretaria de Sedesol, quien fue acusada de haber participado en la gestión de estos recursos. La estafa maestra no solo expuso la corrupción en la administración pública, sino que también reveló fallas en la supervisión y rendición de cuentas en el uso de fondos destinados a combatir la pobreza. El escándalo provocó una fuerte indignación en la ciudadanía y llevó a demandas de justicia y reformas en el sistema de administración pública. A pesar de las denuncias y las evidencias, la respuesta del sistema judicial ha sido criticada por su lentitud y por la percepción de impunidad en torno a los altos funcionarios involucrados, lo que ha mantenido vivo el debate sobre la corrupción en México y la necesidad de cambios estructurales. Leopoldo de Gives es un empresario mexicano vinculado a un escándalo de corrupción que ha captado la atención pública en los últimos años. Su caso está relacionado con el desvío de recursos y prácticas irregulares en contratos gubernamentales. De Gives fue señalado por su participación en un esquema que implicaba la obtención de contratos estatales a través de empresas fantasma. Las investigaciones apuntaron a que estas empresas, aparentemente legítimas, eran utilizadas para desviar fondos públicos a cuentas privadas, lo que generó un gran escándalo en el ámbito político y empresarial. El caso de Leopoldo de Gives se hizo más prominente cuando se revelaron documentos y testimonios que vinculaban sus actividades con altos funcionarios del gobierno, evidenciando una red de corrupción que se extendía a lo largo de diversas administraciones. Esto provocó una fuerte indignación en la ciudadanía y llamó la atención de las autoridades, que comenzaron a investigar más a fondo las irregularidades en la contratación pública. La historia de Gives subraya los retos que enfrenta México en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como la necesidad de reformas estructurales en la administración pública para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado. Su caso se ha convertido en un símbolo de la urgencia de combatir la corrupción en el país. El caso OL es un escándalo de corrupción que involucró a la constructora española OL, Obras con Guartelain, en México, particularmente en el contexto de proyectos de infraestructura en el Estado de México y la Ciudad de México. El escándalo se hizo evidente en 2015, cuando se filtraron grabaciones de conversaciones entre altos directivos de la empresa, donde hablaban sobre la manipulación de contratos y sobornos a funcionarios públicos para obtener ventajas en la licitación de obras.
Las grabaciones revelaron cómo los ejecutivos discutían estrategias para aumentar costos y, a su vez, cómo sobornar a políticos para asegurar contratos millonarios en proyectos como el Viaducto Bicentenario y el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Estas revelaciones generaron una ola de indignación pública y llevaron a la Fiscalía a abrir investigaciones sobre OL y sus vínculos con funcionarios del gobierno. El caso también expuso la relación cercana entre OL y el gobierno del Estado de México, particularmente durante la administración de Erubiel Ávila, lo que levantó sospechas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos. Aunque la empresa negó las acusaciones y argumentó que las grabaciones estaban fuera de contexto, la controversia afectó su reputación y sus operaciones en el país. A lo largo de las investigaciones, algunos funcionarios fueron citados a declarar, pero el proceso ha enfrentado críticas por su falta de transparencia y la percepción de impunidad en torno a los involucrados. El caso OL ha resaltado la necesidad de reformas en la contratación pública y ha sido un punto focal en la lucha contra la corrupción en México, subrayando la urgencia de garantizar un manejo más ético y transparente de los recursos públicos. Caso Oceanografía. El caso Oceanografía es un escándalo de corrupción que involucra a la empresa mexicana Oceanografía, dedicada a servicios de embarcaciones y logística para la industria petrolera. El escándalo se hizo público en 2014, cuando se revelaron irregularidades financieras que llevaron a la quiebra de la empresa y a la detención de su dueño, Amado Yáñez. Oceanografía fue acusada de obtener contratos de manera irregular con Petróleos Mexicanos, Pemex, y de falsificar documentos para conseguir financiamiento de instituciones bancarias. Se descubrió que la empresa había presentado estados financieros inflados y había desviado fondos que eran destinados a proyectos de Pemex. La situación se agravó cuando se supo que Oceanografía debía más de $400 millones a diversas instituciones bancarias, lo que llevó a la investigación de sus prácticas comerciales. Yáñez fue arrestado y enfrentó múltiples cargos, incluidos fraude y lavado de dinero. El escándalo no solo afectó a Oceanografía, sino que también puso en evidencia la falta de controles en la administración de contratos en Pemex y la relación cercana entre empresas y funcionarios públicos. A raíz de las denuncias, se iniciaron investigaciones sobre posibles complicidades y corrupción dentro de la empresa estatal. El caso Oceanografía subrayó la necesidad de mayor transparencia y supervisión en las operaciones de empresas que trabajan con el gobierno, así como un llamado a reformar los procesos de contratación pública en México para prevenir futuros escándalos de corrupción. Pemexgate. Pemexgate es el nombre dado a un escándalo de corrupción que surgió a finales de la década de 1990 y principios de 2000, relacionado con la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. El escándalo involucró el desvío de recursos públicos a campañas políticas y a otros fines ilícitos. El caso se destapó en 2002, cuando se reveló que varios funcionarios de Pemex habían desviado miles de millones de pesos a través de la creación de contratos ficticios y la manipulación de recursos destinados a proyectos de infraestructura. Estos fondos, en gran parte, estaban destinados a financiar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en varias elecciones. Entre los personajes más destacados del escándalo se encontraba el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, quien fue acusado de corrupción y abuso de poder. La situación llevó a una serie de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, PGR, que buscó esclarecer la magnitud del desvío y las implicaciones políticas. El escándalo Pemexgate generó un gran escándalo mediático y público, y evidenció la falta de transparencia y la impunidad en el manejo de recursos públicos en México. También planteó serias preguntas sobre la relación entre el gobierno y las empresas estatales, y la corrupción sistémica en la política mexicana. Aunque se llevaron a cabo algunas detenciones y juicios, el proceso judicial fue lento y se percibió una falta de contundencia en la sanción a los responsables. Pemexgate se convirtió en un símbolo de la corrupción en México y marcó un precedente en la lucha por la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno. Sigamos con el nivel 3. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, exdirigente del Partido Acción Nacional, PAN, y candidato presidencial en 2018, se vio envuelto en un escándalo de corrupción que ha marcado su carrera política. En 2017, fue acusado de estar implicado en un esquema de lavado de dinero relacionado con un contrato de compra-venta de un terreno en Querétaro, en el que se alegó que había recibido sobornos.
Las acusaciones surgieron cuando la Fiscalía General de la República, FGR, investigó una transacción en la que Anaya, entonces presidente del PAN, supuestamente recibió 54 millones de pesos a cambio de facilitar la venta del terreno a una empresa constructora vinculada a un exfuncionario. La situación escaló cuando se publicaron documentos que apuntaban a irregularidades en la operación. Anaya ha negado las acusaciones, sosteniendo que son parte de una persecución política motivada por su oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de sus esfuerzos por aclarar su situación, el caso ha continuado generando controversia y especulación en los medios. En 2021, la FGR emitió una orden de aprehensión en su contra, lo que llevó a Anaya a abandonar el país temporalmente. Regresó a México más tarde, pero su situación legal sigue en el aire, y el caso ha contribuido a su imagen en el ámbito político. El caso de Ricardo Anaya es emblemático de las tensiones políticas en México y refleja las complicadas dinámicas de la corrupción en el país, donde las acusaciones a menudo se entrelazan con luchas de poder y rivalidades políticas. Su historia continúa siendo un tema de debate en el contexto de la política mexicana. La Casa Blanca de Peña Nieto. El caso de la Casa Blanca se refiere a un escándalo de corrupción que involucró al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera. En 2014, se reveló que la pareja había adquirido una lujosa mansión en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, por un valor aproximado de $7 millones, supuestamente financiada por el contratista José Manuel Vargas, de la empresa Grupo IGA. La compra generó un gran escándalo porque se cuestionó la transparencia de la transacción y se sospechó que se trataba de un conflicto de interés, dado que Grupo IGA había obtenido contratos significativos con el gobierno federal durante la administración de Peña Nieto. La situación se intensificó cuando se descubrió que la casa había sido construida de manera opaca y que su costo no correspondía a los ingresos reportados por la pareja. El caso fue expuesto por la periodista Carmen Aristegui y su equipo, lo que provocó una ola de críticas y protestas en todo el país. La indignación pública creció ante la percepción de impunidad y corrupción en la administración de Peña Nieto. A pesar de las presiones y la controversia, el presidente y su esposa defendieron la legalidad de la compra. Sin embargo, el escándalo de la Casa Blanca se convirtió en un símbolo de la corrupción en el gobierno mexicano y afectó gravemente la imagen del presidente, contribuyendo a una creciente desconfianza en las instituciones. El caso resaltó la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y dejó un legado duradero en el debate sobre la corrupción en México. Irregularidades en la CNDH. El caso de corrupción en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se refiere a diversas irregularidades y escándalos que han salido a la luz en los últimos años, afectando la imagen de esta institución creada para proteger y promover los derechos humanos en México. Uno de los casos más destacados ocurrió en 2020, cuando se revelaron denuncias sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de la entonces presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Se acusó a la institución de gastar de manera excesiva en gastos operativos y viajes, así como de mal manejo de fondos destinados a la defensa de derechos humanos. Las irregularidades incluyeron también acusaciones de nepotismo y favoritismo en la asignación de empleos dentro de la CNDH, lo que generó críticas sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en su funcionamiento. Además, la gestión de Piedra Ibarra fue cuestionada por su aparente falta de acción ante violaciones de derechos humanos en el país, lo que contribuyó a un clima de desconfianza hacia la institución. El escándalo llevó a un llamado de organizaciones de la sociedad civil y activistas para que se realizaran auditorías y se investigaran a fondo las prácticas de la CNDH. Este caso resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la transparencia en el manejo de recursos públicos en México, así como la importancia de contar con una CNDH que realmente cumpla con su misión de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos. Irregularidades de permisos en la CRE. El caso de corrupción en la Comisión Reguladora de Energía, CRE, en México ha estado marcado por diversas acusaciones sobre irregularidades en la asignación de permisos y licencias en el sector energético. Este organismo, encargado de regular las actividades de hidrocarburos y energía eléctrica, ha enfrentado críticas por la falta de transparencia y la percepción de favoritismo hacia ciertas empresas. Uno de los episodios más destacados ocurrió en 2018, cuando se denunciaron conflictos de interés relacionados con funcionarios de la CRE.
Se reveló que algunos de estos funcionarios tenían vínculos con empresas que recibieron permisos para operar en el sector energético, lo que generó sospechas sobre la imparcialidad en la toma de decisiones. Además, se alegó que la CRE había otorgado permisos de manera irregular a empresas que no cumplían con los requisitos establecidos, lo que llevó a cuestionar la validez de dichas licencias. La situación fue vista como un reflejo de la corrupción sistémica en el sector energético de México, donde la falta de regulación adecuada y supervisión contribuyó a la desconfianza pública. Las denuncias sobre la CRE llevaron a un llamado a la reforma en la regulación del sector energético, enfatizando la necesidad de un mayor control y transparencia en las operaciones. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de lucha contra la corrupción en México y la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el correcto funcionamiento del sector energético. FGR. El caso de corrupción en la Fiscalía General de la República, FGR, de México ha sido un tema de preocupación en los últimos años, especialmente en el contexto de la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. Aunque la FGR fue creada para investigar y perseguir delitos, incluyendo aquellos relacionados con la corrupción, ha enfrentado críticas por su propio manejo interno. Uno de los episodios más destacados ocurrió en 2021, cuando se revelaron acusaciones de irregularidades en el manejo de casos de corrupción y vínculos con políticos. Se denunció que algunos fiscales habían actuado con favoritismo, archivando o dilatando investigaciones que involucraban a altos funcionarios y empresarios, lo que generó dudas sobre la imparcialidad de la institución. Además, surgieron denuncias sobre la utilización de recursos de la FGR para fines personales y el manejo opaco de fondos destinados a operaciones de investigación. Esto alimentó la percepción de que la FGR no estaba cumpliendo con su deber de garantizar la justicia y la transparencia. Las críticas hacia la FGR han resaltado la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia mexicano, así como la importancia de establecer mecanismos de rendición de cuentas dentro de la propia institución. Este caso ha subrayado la lucha continua contra la corrupción en México y la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de proteger el Estado de Derecho. SST. El caso de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, de México ha estado marcado por diversas acusaciones de irregularidades en la adjudicación de contratos y en el manejo de recursos públicos. A lo largo de los años, la SST ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y por presuntos vínculos con empresas que se benefician de contratos millonarios. Uno de los episodios más destacados ocurrió durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se revelaron irregularidades en la construcción de infraestructura, como la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se denunciaron sobornos y manipulación en el proceso de licitación, lo que generó un gran escándalo mediático y una fuerte indignación pública. Otro caso emblemático fue el de la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que también estuvo bajo la supervisión de la SST. Se alegó que hubo corrupción en la adjudicación de contratos, así como deficiencias en la construcción, que llevaron a un colapso en 2021, resultando en pérdidas humanas y materiales. Las acusaciones han puesto en tela de juicio la ética de funcionarios de la SST y su relación con empresas constructoras. Las investigaciones han revelado una red de complicidades que ha permitido la impunidad en la gestión de proyectos públicos. Estos escándalos han resaltado la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en la SST, así como la urgencia de reformas que aseguren que los contratos públicos se adjudican de manera justa y en beneficio de la ciudadanía. La corrupción en esta secretaría se ha convertido en un símbolo de los problemas estructurales del sistema político y administrativo en México. Facturas falsas del IMSS. Uno de los peores casos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se remonta a 2015, conocido como el caso de las facturas falsas. En este escándalo, se descubrió que altos funcionarios del IMSS estaban involucrados en un esquema de desvío de recursos mediante la emisión de facturas falsas por servicios y productos no entregados. La investigación reveló que la corrupción se extendía a la compra de medicamentos, equipos médicos y suministros, donde se inflaban costos y se creaban empresas fantasma para obtener contratos. Esto resultó en la compra de insumos de mala calidad o que nunca llegaron a las instalaciones de salud, poniendo en riesgo la atención a millones de derechohabientes. El escándalo fue particularmente devastador debido al impacto directo en la salud pública, ya que la falta de suministros y equipos adecuados afectó la calidad de atención que recibían los pacientes.
Las acusaciones llevaron a una serie de detenciones, aunque muchos críticos señalaron que las sanciones no fueron suficientes y que había una falta de rendición de cuentas para los altos funcionarios involucrados. Este caso resaltó la profunda corrupción dentro de una de las instituciones más importantes del sistema de salud en México y evidenció la necesidad urgente de reformas en el IMSS, así como una mayor vigilancia y transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la salud. La indignación pública generada por este escándalo ha sido un factor clave en las discusiones sobre la corrupción en el sector salud en México. Pasaportes falsos. Uno de los peores casos de corrupción en la Secretaría de Relaciones Exteriores, SER, de México se centra en el escándalo conocido como los pasaportes falsos en la década de 2010. Este caso reveló la emisión irregular de pasaportes y documentos oficiales, lo que generó serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y la integridad de las instituciones. Las investigaciones señalaron que funcionarios de la SER estaban involucrados en la venta de pasaportes falsos a personas que no cumplían con los requisitos legales. Esto incluía la expedición de documentos a criminales y personas con antecedentes penales, facilitando así la fuga de información y la comisión de delitos. El escándalo fue particularmente grave porque implicaba la violación de la confianza pública y la utilización de recursos del Estado para actividades ilícitas. La SER, encargada de representar a México en el ámbito internacional y de velar por la seguridad de sus ciudadanos, se vio profundamente comprometida por estas acciones. A raíz de este escándalo, se realizaron varias investigaciones y detenciones de funcionarios involucrados, aunque muchos críticos argumentaron que las sanciones no fueron lo suficientemente severas y que la corrupción dentro de la institución persistió. Este caso subrayó la necesidad de reformas en la SER para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Vamos con el nivel 4. Elecciones 2012. Uno de los casos más controversiales de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, INE, de México fue el de la elección presidencial de 2012. Durante este proceso, se alegó que el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, utilizó recursos del gobierno para favorecer a su candidato, Enrique Peña Nieto. Se denunciaron prácticas como el uso de programas sociales y recursos públicos para la promoción del candidato, así como la compra de votos. Estas acusaciones generaron un escándalo considerable, con diversas organizaciones de la sociedad civil y partidos opositores demandando una investigación exhaustiva. Aunque el INE tomó algunas medidas para investigar y sancionar irregularidades, muchos críticos argumentaron que las acciones fueron insuficientes, lo que llevó a una desconfianza generalizada en la imparcialidad del organismo y en la transparencia del proceso electoral. Este caso se convirtió en un referente de la corrupción electoral en México, evidenciando la necesidad de reformas profundas en el sistema electoral del país. Facturas falsas. Uno de los casos más notorios de corrupción en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, de México fue el escándalo de las facturas falsas en 2014. Este esquema implicaba la emisión de comprobantes fiscales apócrifos que permitían a empresas y personas físicas evadir impuestos de manera significativa. Se reveló que algunos funcionarios del SAT estaban coludidos con contribuyentes para facilitar la obtención de estas facturas, lo que generó un daño considerable a las arcas públicas. La situación llevó a la pérdida de miles de millones de pesos en ingresos fiscales y a un descontrol en el sistema tributario. A raíz de las denuncias, se realizaron varias investigaciones y se destituyeron a funcionarios involucrados, pero muchos críticos señalaron que las acciones fueron limitadas y que faltaba un compromiso más fuerte para erradicar la corrupción en el organismo. Este caso puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema fiscal y la necesidad de reformas integrales para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el SAT. Senadores de la Luz. Uno de los peores casos de corrupción en el Senado de México fue el escándalo de los senadores de la Luz en 2016. Este caso implicó a varios senadores que fueron acusados de recibir sobornos a cambio de favorecer a empresas de energía en la legislación relacionada con la reforma energética. Las investigaciones revelaron que algunos legisladores aceptaron pagos ilegales para impulsar iniciativas que beneficiaban a ciertos grupos económicos. La corrupción fue tan generalizada que generó indignación pública y llevó a llamados de transparencia y rendición de cuentas más estrictas. Este escándalo debilitó aún más la confianza en el Senado y puso de relieve la necesidad de reformas en el proceso legislativo y en la regulación de los lobbies y financiamiento político en México.
A pesar de las denuncias, muchos de los involucrados no enfrentaron consecuencias significativas, lo que alimentó la percepción de impunidad en el sistema político. Mafia de los exámenes UNAM. Uno de los casos más notorios de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, fue el escándalo de la mafia de los exámenes en 2015. Este caso involucró a funcionarios y académicos que estaban supuestamente coludidos para vender respuestas de exámenes y facilitar la aprobación de estudiantes a cambio de sobornos. Las investigaciones revelaron que algunos profesores y administrativos aceptaban pagos para proporcionar acceso a información privilegiada, lo que socavó la integridad del proceso educativo y afectó la calidad académica de la institución. La situación generó una gran indignación tanto dentro como fuera de la universidad, llevando a protestas estudiantiles y demandas de una reforma profunda en el sistema de evaluación. El escándalo evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la UNAM, y aunque se tomaron algunas medidas para investigar y sancionar a los involucrados, muchos cuestionaron la efectividad de las acciones y la persistencia de prácticas corruptas en el sistema académico. Pemex. Uno de los peores casos de corrupción en petróleos mexicanos, Pemex, fue el escándalo de la estafa maestra, que salió a la luz en 2017. Este caso involucró un esquema de desvío de recursos públicos que afectó a varias dependencias del gobierno, y Pemex fue uno de los actores centrales. Se reveló que se utilizaron contratos ficticios con universidades y empresas para justificar el uso de fondos públicos, que en realidad eran desviados a cuentas personales y empresas fantasmas. El monto del desvío se estimó en miles de millones de pesos, y la corrupción se extendió a diferentes niveles del gobierno. Este escándalo generó una gran indignación social y llamó la atención sobre la falta de supervisión y rendición de cuentas en Pemex y otras instituciones. A pesar de las denuncias y las investigaciones, muchos de los involucrados enfrentaron pocas consecuencias, lo que llevó a críticas sobre la impunidad y la necesidad de reformas profundas en la gestión de la empresa estatal. Caso Zagarpa. Uno de los peores casos de corrupción en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, fue el escándalo de desvío de recursos en el programa de apoyo a la productividad de la mujer emprendedora, que se reveló en 2017. Este programa, destinado a ayudar a mujeres campesinas, fue utilizado por algunos funcionarios para desviar fondos a empresas ficticias o a cuentas personales. Las investigaciones indicaron que se otorgaron contratos y apoyos sin seguir los procedimientos adecuados, y que los recursos fueron desviados a favor de redes de corrupción que operaban dentro y fuera de la dependencia. Se estimó que millones de pesos fueron malversados, afectando a las beneficiarias legítimas del programa. Este caso evidenció la falta de controles internos y supervisión en Zagarpa, generando indignación entre la población y demandando una revisión exhaustiva de los procesos de asignación de recursos. A pesar de las denuncias, muchos de los responsables no enfrentaron sanciones significativas, lo que puso de manifiesto la impunidad en el sistema gubernamental y la necesidad de reformas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector agrícola. Continuemos con el nivel 5. Guardería ABC. La guardería ABC fue un trágico incidente ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. Un incendio en la guardería, que albergaba a más de 100 niños, resultó en la muerte de 49 menores y dejó a muchos otros heridos. El incendio se originó debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas, como la ausencia de salidas de emergencia y sistemas de alarma. Se determinó que el siniestro se inició en un área contigua donde se almacenaban materiales inflamables. La tragedia generó una ola de indignación y protestas en México, especialmente por la percepción de corrupción y negligencia en las autoridades responsables. La investigación reveló que la guardería había obtenido permisos y licencias a pesar de no cumplir con las normativas de seguridad. El caso condujo a juicios y a la imputación de varios funcionarios, pero la impunidad y la lentitud del proceso judicial provocaron un profundo descontento en la sociedad. Este evento marcó un antes y un después en la legislación sobre seguridad en instalaciones infantiles en México, generando cambios en las normativas y un llamado a la responsabilidad de las autoridades. Colegio Enrique Rebsamen. El caso del Colegio Enrique Rebsamen ocurrió el 19 de septiembre de 2017, cuando un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro de México, causando la colapsación de varias estructuras, entre ellas este colegio ubicado en la delegación Tlalpan, Ciudad de México. El colapso resultó en la muerte de 26 personas, la mayoría niños.
Investigaciones posteriores revelaron que el colegio había sido construido de manera irregular, con modificaciones no autorizadas que comprometieron su seguridad estructural. También se descubrió que había recibido un uso indebido de los permisos de construcción, y que autoridades locales habían pasado por alto las irregularidades. El suceso generó una intensa indignación pública y demandas de justicia, enfocándose en la responsabilidad de los propietarios del colegio y de las autoridades que debieron supervisar su construcción. Las familias de las víctimas exigieron justicia, y varios funcionarios fueron acusados de corrupción y negligencia. El caso del colegio Enrique Rebsamen simboliza no solo la tragedia de la pérdida de vidas, sino también la crítica a la falta de regulación en la construcción y la necesidad de mayores estándares de seguridad en las escuelas y otros edificios en México. Se cayó el sistema. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Su gobierno estuvo marcado por diversas políticas económicas y reformas estructurales, como la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN, y la privatización de varias empresas estatales. Sin embargo, su mandato también estuvo rodeado de controversias y escándalos. Uno de los eventos más destacados fue la elección de 1988, que fue acusada de estar plagada de irregularidades. La oposición denunció un fraude electoral, lo que llevó a una crisis de legitimidad para su gobierno. Durante su presidencia, se registraron crecientes niveles de pobreza y desigualdad, a pesar de las reformas económicas. Salinas también enfrentó críticas por la corrupción en su administración, así como por la represión de movimientos sociales, como el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, que cuestionó las políticas neoliberales de su gobierno. Después de dejar la presidencia, Salinas se convirtió en una figura controvertida en la política mexicana, con un legado que incluye tanto modernización económica como acusaciones de corrupción y autoritarismo. Su tiempo en el poder sigue siendo objeto de análisis y debate en la historia contemporánea de México. Genaro García Luna fue un alto funcionario mexicano, conocido por su papel como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012. Su carrera se caracterizó por una fuerte lucha contra el narcotráfico, pero también estuvo marcada por la controversia y las acusaciones de corrupción. En 2019, García Luna fue arrestado en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Los cargos incluyen conspiración para traficar drogas y falsedad en declaraciones. Durante el juicio, varios testigos, incluidos exmiembros del cártel, testificaron que García Luna colaboró con ellos, lo que planteó serias dudas sobre su integridad y el enfoque del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Su caso resuena en un contexto más amplio de corrupción en México y cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad del país. La atención mediática y el impacto en la opinión pública han sido significativos, reflejando la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el país. El juicio de García Luna sigue en curso, y su desenlace podría tener importantes repercusiones tanto en México como en Estados Unidos. Matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 es una fecha clave en la historia de México, marcada por la masacre de Tlatelolco, donde el gobierno mexicano reprimió violentamente una manifestación estudiantil. En el contexto de un creciente descontento social y político, los estudiantes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para exigir libertades democráticas y el fin de la represión. A medida que la manifestación se desarrollaba, fuerzas del gobierno, incluyendo el ejército y la policía, rodearon a los manifestantes. En un momento de tensión, se produjo un tiroteo, aunque los detalles exactos sobre quién disparó primero son objeto de debate. La respuesta del gobierno fue brutal, resultando en cientos de muertos y heridos, aunque las cifras oficiales minimizan el número de víctimas. El evento dejó una profunda huella en la sociedad mexicana, generando un sentido de indignación y una desconfianza hacia el gobierno. La masacre se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la democracia en México, y cada año se conmemora con marchas y recordatorios de las víctimas. La impunidad y la falta de justicia en relación con este evento siguen siendo temas sensibles en la política y la historia del país. 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se refiere a la desaparición forzada de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, México, el 26 de septiembre de 2014.
Los estudiantes estaban en Iguala para asistir a una manifestación y fueron atacados por la policía municipal, quienes, según testimonios, los entregaron a miembros del crimen organizado. Esa noche, los estudiantes fueron interceptados, y en un violento enfrentamiento, varios fueron asesinados, heridos o secuestrados. A pesar de las investigaciones iniciales del gobierno, que afirmaron que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero, muchas evidencias contradecían esta versión. Las investigaciones se convirtieron en objeto de críticas por su falta de transparencia y eficacia. Las familias de los desaparecidos, junto con organizaciones de derechos humanos, han continuado exigiendo justicia y esclarecimiento del caso. El escándalo ha revelado profundos problemas de corrupción y complicidad entre autoridades y criminales, así como un sistema de justicia ineficaz. El caso de Ayotzinapa ha resonado en la sociedad mexicana, simbolizando la lucha por los derechos humanos y la justicia en un país marcado por la violencia y la impunidad. Las protestas y demandas de verdad y justicia continúan, manteniendo viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos. Acapulco Kids. El caso de José de Jesús Zucar Curi es un escándalo de trata de personas y explotación sexual en México. Zucar Curi, un empresario de origen libanés, fue acusado de liderar una red de prostitución que operaba principalmente en el estado de Quintana Roo. En 2006, se reportaron varias denuncias sobre la desaparición de menores, lo que llevó a una investigación. Las autoridades descubrieron que Zucar Curi y sus cómplices ofrecían trabajos a adolescentes y luego las sometían a la explotación sexual. La red utilizaba métodos coercitivos para mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud. En 2010, Zucar Curi fue arrestado y, tras un largo proceso judicial, fue condenado a más de 100 años de prisión en 2014. Este caso generó un gran revuelo en la sociedad mexicana y puso de manifiesto la gravedad de la trata de personas y la vulnerabilidad de los jóvenes ante la explotación. Además, resaltó la necesidad de políticas más efectivas para combatir este delito y proteger a las víctimas. Y bueno gente, esto es todo por el día de hoy. Si les gustó denle like y adopten un hondureño para demostrar su apoyo. Sin más por hoy se despide su amigo Mr. Pajas, hasta la próxima.